Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa sin tren de subdirectiva de la ciudad de Pereira. Javi, nuestro último programa del año 2018. Nos quedan muchas cosas, entre ellas, ayer se celebró, ayer fue el 28 de diciembre, las inocentadas que todo mundo hace. Tenemos también una muy especial. Pues sí, los televidentes todos conocen muy bien el caso del presidente actual que se saboteó él mismo. Decía que no subir impuestos, que eso era de tiranos, y fue lo primero que hizo apenas llegó. Así que veamos cómo se contradice el mandatario. ¿A ustedes les parece que la reforma tributaria presentada por el gobierno es equitativa? El gobierno se ha dedicado a decir que las personas naturales en Colombia no pagan impuestos y que esta reforma lo va a hacer y que va a llevar a todas las personas que hoy no están pagando a hacerlo de manera eficiente. La verdad es que es todo menos equitativo y les quiero contar por qué. Si usted se gana 2,5 millones de pesos mensuales, usted va a pasar de pagar 0 a pagar el 4% de su base gravable. Eso quiere decir más o menos que va a pagar cerca de 1.200.000 pesos al año de impuestos. Eso es prácticamente media prima de la que usted va a tener. Eso no puede ser equitativo. Cuando la economía se desacelera, cuando cae la confianza, cuando hay alta inflación, cuando hay altas tasas de interés, no podemos caerle de esa manera a la clase media emergente. Por eso esta reforma está mal formulada. Yo estoy en contra de un IVA del 19% porque está fomentando el contrabando, está afectando el bolsillo de los consumidores y además no nos digamos mentiras, después de un año donde la inflación se comió el aumento del salario mínimo, empobreció a los colombianos y aumentamos el IVA fue para que el gobierno siguiera gastando despavoridamente. Lo que Colombia necesita ahora es una reforma a la administración pública, una reforma del gasto, eliminar gastos innecesarios, enfrentar lógicamente la corrupción y la evasión, generar los ahorros que nos permitan también inclusive bajar el IVA. Tomemos decisiones, pero dejar una reforma tributaria que acabó empobreciendo al pueblo colombiano con un IVA del 19%, uno de los más altos de América Latina, incentivando el contrabando y afectando al comercio, es claramente negativo. Sergio ha dicho públicamente que él no va a bajar impuestos. Yo sí quiero hacer la reforma fiscal que nos permita bajar impuestos para que esta economía se recupere. Soy Iván Duque y soy como tú, que quiere tener mejores oportunidades de trabajo y que no nos suban más los impuestos. Soy como tú. No hay espacio para subir más los impuestos en Colombia. Son altos, son asfixiantes, son complejos y no están ayudando a la formalización. Entonces, ¿se puede bajar impuestos? La respuesta es sí. ¿Cómo se bajan? Entonces, primero, hay que eliminar los gastos innecesarios en el Estado. Este Estado se ha venido gastando más de 600.000 millones de pesos al año en publicidad y eventos en los últimos años. Ha venido expandiendo la nómina del gobierno central. Tiene enormes duplicidades y problemas de eficiencia y de focalización. Jugar estratégicamente para bajar la carga, estimular la inversión, generar más empleabilidad, mejorar la productividad y transferir también eso a la mejora de salarios, advirtiendo que hay que tomar una decisión y hay que desindexar muchas cosas que están asociadas con el salario mínimo legal para que no tenga la presión fiscal que le preocupa a muchos. Pero es esa secuencia lógica para desamarrar esta economía la que nos va a traer crecimiento y lo he venido exponiendo y ha sido exitoso en otros países y lo haremos exitoso. No tiene sentido. Si realmente queremos una reforma estructural, no podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche de los últimos años de la renta petrolera. Un Estado austero y eficiente que nos permita bajar impuestos, subir salarios. No podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. Qué orgullo pertenecer a los colombianos que queremos pasar la página de la impunidad, del clientelismo, del derroche, de la corrupción, de los impuestos asfixiantes. Soy Iván Duque y juntos vamos a recuperar la esperanza. Yo quiero ser presidente de Colombia porque quiero ser el presidente del emprendimiento, donde eliminemos los gastos innecesarios, donde este país baje impuestos extorsivos y traiga más inversión y esa inversión le permita a Colombia generar empleo formal. Juan Carlos Valencia, directivo de nuestra organización sindical. Don Juan Carlos, problemáticas las que se viven a diario. Ayer estuvimos acompañando a los muchachos, a los estudiantes de la Universidad Tecnológica y hoy estamos acompañando a los trabajadores de la salud. Es una necesidad acompañar a los trabajadores de la salud por lo que ya se ha venido mencionando. En Colombia
se viene prestando un servicio de salud que es ineficiente. Necesitamos que volvamos al régimen que teníamos antes de salud, donde usted con el solo documento, con la solo cédula, se le prestaba el servicio de salud sin límites. Pero ahora estamos dependiendo hasta una instancia que trata de mover el gobierno, que es la tutela, por ejemplo, que va a violentarnos todavía más al derecho a la salud. Y una situación como la que está pasando ahora con ESIMED, que estos trabajadores ya están en un cese de actividades prácticamente en un 80%. Son 30.000 familias que van a la calle. ¿Qué va a pasar con esa cantidad de personas que tenían, que son 4 millones de usuarios? Que si van a otra EPS o van a un hospital le dicen que no los pueden atender porque ESIMED no paga. Eso es demasiado complejo y en un momento que se están declarando calamidades muy complejas, que es el aumento del sarampión y la tuberculosis en el país. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a dejar que se implemente, que se incremente esta situación de tuberculosis y sarampión si llegan pacientes de esta situación? ¿Esa es la respuesta que le está dando el Estado a esto? Está siendo indolente con una situación, claro. La situación para ellos en un estado donde la burguesía en este país es atendida en otras condiciones, a ellos no les importa. Y a un gobierno que su atención es más diferente que la que le ofrecen a la población. Necesitamos que se hagan responsables de lo que tiene que ser responsable el Estado, de esta situación de la salud, de la educación, de la vivienda. Son situaciones muy complejas en este país que se tienen que atender realmente, no con pañitos de agua tibia como lo que hicieron ayer con los estudiantes. Simplemente ofrecen 500.000 millones de pesos, como quien dice, con eso vamos a sanar la situación, cuando la realidad de la educación es otra, se necesita más dinero y más voluntad política y económica para invertirle a la salud, a la educación, a la vivienda. Compañero, muchas gracias. Bueno, estamos hoy conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer. Doña Marta, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, y muy contentas acompañando a todas las mujeres en esta conmemoración tan especial, histórica, la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Las hermanas Mirabal, las mariposas, además estamos conmemorando la fecha histórica de todas las mujeres que han dado a su vida por defender nuestros derechos, por reivindicarnos. Día a día luchando y trabajando para sacar adelante todos los proyectos que hay en contra de la mujer. Doña Marta, las cifras son preocupantes, pero hemos avanzado en la lucha contra la no violencia. Sí, todavía estamos ganando espacios, hay mucho por hacer, pero en este momento estamos ya ganando mucho espacio, mucho territorio para poder empezar a trabajar y a combatir todo el maltrato, todo el femicidio que estamos mirando, la violentación que se está haciendo a la mujer. Marta, desde Enfoque Semanal estamos siempre acompañando las actividades de la Secretaría de la Mujer y cómo no hoy en un día tan importante para el eslabón más importante de la humanidad, que es la mujer. Aquí tenemos, está reunidas las organizaciones políticas, sociales, culturales, organizaciones sindicales, la representación de la mujer en el trabajo, en todas las actividades, las amas de casa, las madres comunitarias. Hoy estamos en representación de todas las mujeres. Bueno, continuemos con más imágenes de lo que es esta conmemoración el día de hoy, 23 de noviembre. Bueno, en otro punto de esta manifestación, de esta movilización que se está realizando el día de hoy, esta conmemoración tan especial acerca de lo que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Ángela, cuéntanos un poco cómo les fue en el evento que tuvimos el fin de semana pasado y qué estamos esperando el día de hoy. Hola, bueno, el evento nos fue muy bien, tuvimos aproximadamente 200 mujeres y pues bueno, hoy eso hace parte como de toda la programación que hay frente al Día de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces hoy tenemos la movilización, pero mañana también tenemos diferentes actividades, hay cineforo, el lunes también hay una actividad en una universidad y el lunes en la tarde también tenemos otra movilización. Entonces digamos que va como en todas las actividades en el marco del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Bueno, las cifras son preocupantes, pero ya hay formas de combatirlo mucho más y la unidad es lo que debemos enmarcar hoy, ¿no? Sí, claro, creemos que digamos, y eso es como una de las conclusiones que sale del encuentro, y es como las mujeres desde nuestro espacio, desde lo cotidiano, podemos resistir, pero también podemos generar lazos y redes de unidad.
Bueno, y continuando el enfoque semanal, estamos con Duvernay Galvis, él hace parte del Comité de Pereiranos Indignados. ¿Qué es lo que va a suceder el próximo 23 de junio? Cuéntanos. Pues a ver, Andrés, nosotros desde hace rato, desde hace más o menos un año largo, venimos estudiando el tema de los peajes que digamos, le han dicho en buen término, tienen cercados a la ciudad de Pereira. Y en esta ocasión es un pleito directo con el peaje de Acapulco, ubicado pues por la vía en la dirección de la Virginia Viterbo. Ese peaje de ahí lo subieron a principio de año a 8.000 pesos y hace 8 días, el domingo hace 8 días, lo subieron a 11.300 pesos en la categoría 1. Entonces son 2 alzas en menos de 6 meses, nos están cobrando el concesionario, digamos, el cierre financiero de su negocio, y eso perjudica de sobremanera a todos esos pueblos agropecuarios del occidente de Caldas y de Risaralda. Entonces, para poner 2 ejemplos muy concretos, un estudiante de Viterbo que se venga en un vehículo a estudiar a la universidad, donde sea que estudie acá, tiene que pagar diariamente 23.000 pesos de peaje. Eso al mes viene siendo casi 500.000 pesos, al semestre casi 2 millones de pesos, o sea, perfectamente el semestre en una universidad. Los municipios son muy pequeños, entonces no tienen atención de primer nivel en los hospitales. La mayoría de gente debe desplazarse o a las clínicas de acá o al Hospital San Jorge, entonces les van a poner talanqueras porque si suben el peaje, suben los pasajes y eso se recarga sobre el usuario. Entonces lo que hemos dicho es que no vamos a permitir eso, vamos a hacer una movilización el próximo sábado, como lo dices tú, 23 de junio, desde la 1 de la tarde salimos del sitio conocido como Asia en la entrada de Viterbo y nos desplazaremos hasta el peaje a exigirle al concesionario una mesa de negociación para que atienda nuestras peticiones. ¿Estamos jodidos estando en manos de privados? No, pues gravísimo. Recordemos que esto desde la Constitución del 91 le entregaron las vías en concesión a una cantidad de negociantes del país. Ahí está el capital financiero metidísimo hasta el tuétano. Y lo que yo insisto, ese concesionario tiene que bien sea suspender el alza, ¿cierto? O hacer tarifas diferenciales, porque si bien digamos esa vía le ofrece una solución al transporte de carga, al transporte de pasajeros, cualquier viajero que vaya para Medellín, pues a los pueblos de esta región como tal los perjudica de sobremanera. Es decir, pueblos que hemos dado a luchas agrarias por costos de producción y ahora nos suben el peaje, nos van a subir los costos de producción. Entonces tiene que suspenderla o tarifas diferenciales, y hay que hacer el rediseño de ese proyecto de tal manera que esas casetas se corran a lugares donde dejen de perjudicar a estos municipios de Caldas y Risaralda. Es que estamos jodidos porque también el mes pasado vimos que aumentó la gasolina, sí, aumenta también este cobro de peajes. Por los lados de Cartago también hay otro peaje que es costoso. Aparte, por ejemplo, lo que tú dices de los campesinos, los insumos para cultivar también son costosos, entonces definitivamente jodidos por ambos lados. Es todo consiste en coger y hacer el negocio entre privados y el sistema financiero y descargar esos costos, expoliar el bolsillo de los colombianos. Ese peaje de la concesión de Cartago que tú dices ya se venció en el plazo, ya cumplió el término y ahí siguen. Acabaron de dar una pelea dirigentes de Risaralda por ese peaje de autopistas de café, que es uno de los más caros del país, el de Circasia, que le cobran a uno el diseño de Guauda muy bonito, pero se lo cobran todo, ¿cierto? Ya se había vencido y les dieron 9 años más del negocio. Ya recaudaron lo que requerían, recaudaron sin requisieron y siguen ahí expoliando la gente. Entonces yo creo que hay que dar una lucha durísima después de esa batalla que hay que dar el 23 de junio con el peaje de Acapulco. Yo creo que hay que abrir el abanico y dar una batalla grandísima para que Pereira tenga por dónde salir sin tener que pagar un peaje. Catalina Cardona Naranjo dice: cordial saludo. Para aclarar por favor el tema, los trabajadores que por el tiempo que estuvieron cobijados por la Convención de Pereira y se han cambiado a la Convención de Medellín no pueden reclamar el incremento que se dejó de recibir, y los pensionados sí. Bueno, la pregunta ya pues le habíamos dado respuesta a la inquietud, pero como es tan importante la pregunta, vamos a volverla a responder. Decíamos que cuando los trabajadores de Pereira, esos trabajadores que optaron porque se les aplique la convención colectiva suscrita en Medellín, desde el punto de vista que ellos optaron por la otra convención, eso es una renuncia, ¿sí? Si bien tácita, es una renuncia a la convención colectiva de Pereira. A partir de ese momento, como en ese momento en que ellos renuncian, no tenemos la normativa vigente, que es la que saldría con la decisión del Tribunal de Arbitramiento, es obvio que a esos trabajadores no los puede afectar lo que se diga en el Tribunal de Arbitramiento. Es decir, que si en el Tribunal de Arbitramiento se dice que el incremento salarial será de tanto a partir del 1 de enero del 2017 y estos trabajadores se pasaron a la otra convención, digamos que el 1 de enero del 2018, sí,
ese incremento salarial del 2017, todo ese incremento, no aplica para esos trabajadores. ¿Por qué no aplica? Porque ellos renunciaron a esta convención colectiva de trabajo. Ya se sometieron a la nueva convención en ese contexto. En cambio, para los pensionados, que son beneficiarios de la Convención de Pereira, La pregunta es muy importante, la que respuesta son es muy importante. beneficiarios de la Convención de Pereira, para esos pensionados obviamente sí aplica los incrementos y reconocimientos de derechos que se den en ese periodo de tiempo, desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2018. Bueno, muy buena la respuesta, doctor, pero yo aquí quiero también hacerle otra pregunta muy de ella misma. Tenemos trabajadores de los antiguos, que hay, inclusive que yo sepa, hay uno o dos que están a puertas de pensionarse y que se pasaron para la Convención de Medellín. ¿Qué va a pasar ahí? Ah, no, esto es el mismo fenómeno. El mismo fenómeno. Es el mismo fenómeno, pero para los trabajadores que se pasaron para la otra convención. Renunciaron totalmente a lo que se pueda pactar con esta convención colectiva. Claro. Ya hubo una renuncia en su momento. Entonces, así el laudo arbitral tenga efectos retroactivos, ¿sí? Para esos trabajadores no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Ellos, los compañeros de los 160 y pico que estábamos, que decidieron trasladarse para la Comisión de Medellín, que son de los que llamamos los Highlanders, que llaman ellos, sí. que llamaba el doctor Iriarte, ¿cierto? Ellos se fueron convencidos de que la empresa les iba a tomar, si se pasaban a los antiguos, la retroactividad del 1 de enero del 2018, o por qué no del 1 de enero del 2017. Ya de los compañeros antiguos decidieron que se le aplicara la Convención de Medellín. Tengo entendido que a ellos solamente se les hizo el incremento a partir del mes anterior. Bueno, y en el programa Enfoque Semanal de esta semana estamos con una invitada muy especial y es la senadora de la República, Aida Bella. Cordial saludo para usted. Por favor, nos envía un saludo a todos los trabajadores de las empresas de servicios públicos. Muchísimas gracias, un saludo muy fraterno y muy especial a todos los funcionarios, empleados, trabajadores de las empresas públicas. Senadora, su visita acá en la ciudad de Pereira. Bueno, obedece a que siempre nos preocupa estar hablando con la gente, estar recogiendo las inquietudes en cada departamento. Vengo de Antioquia y yo creo que hay necesidad de mirar no solamente los problemas que hay aquí, sino también recorrer las carreteras de este país. Estamos haciendo un estudio sobre los peajes y lo hacemos también en concreto, en la realidad, en saber cuántos peajes. Me aterra que haya varios a la entrada, ya dejando Caldas, a la entrada de Risaralda inmediatamente encontramos el primero y luego a muy poca distancia encontramos el segundo. Y se dice que son uno de los más caros del país. Sí, es cierto. Tenemos a 10.201, pero en otras partes hay de 12.000. Tenemos el que queda en Tarapacá que cuesta 11.300 pesos. Se trató de hacer una negociación para que le rebajaran y fue prácticamente imposible. Sí, esto nos lo van a tener que responder en el Congreso. Vamos a hacer un debate sobre los peajes y vamos a empezar sobre lo de la costa. La semana pasada, este fin de semana, estuve también recorriendo departamentos como el de Córdoba, Sucre y Bolívar. Y no se imaginan lo que encontré, peajes sin carreteras. Bueno, ahora otros temas importantes que nos acontecen en esos momentos, el tema de los cafeicultores, el tema de en estos momentos los muchachos de las universidades públicas que están haciendo paros, protestas, porque exigen una educación de calidad. Sí, hago parte de la Comisión Cuarta del Senado, que es la de Plan de Desarrollo y Finanzas, y con la Comisión Tercera, que es de Presupuesto, siempre nos reunimos las dos comisiones, tanto de Senado como de Cámara. Y realmente la lucha fue por eso, para que rebajaran el presupuesto de la defensa y entráramos a reemplazar las armas por los libros. Nosotros creemos que hay necesidad de mucho más dinero para la educación pública y ahora que tenemos en la práctica un recibo de más dinero, solamente por el cambio del precio del petróleo, pues estamos mirando que puede haber, este mismo año, puede haber una
un aumento del presupuesto que tendría que dedicarse a educación. Pero también nos preocupan mucho los hospitales públicos del país. Están al borde del colapso, están a borde de cerrarse. Y también necesitamos plata para este sector, en cambio de dar cosas para los que no se necesitan. Y otro sector que nos preocupa muchísimo es el del campo. Es que la agropecuaria prácticamente no fue aumentado en nada. Y nosotros hemos hecho preguntas insistentes en el Parlamento: ¿qué va a pasar con la restitución de tierra? ¿Qué va a pasar con el campo? ¿Vamos a seguir devaluando el campo o lo vamos a echar un poquito elevado para arriba? Nosotros necesitamos, este es un país eminentemente agropecuario y uno de los problemas es el café. Estuvimos escuchando en el Parlamento, en el Senado, a alguno de los agricultores de este país, se nos contaba sus angustias y sus dificultades para el cultivo del café. Desde esta semana para ustedes en Enfoque Semanal tenemos un invitado, Eisenhower Zapata, con quien vamos a hablar un poco acerca del panorama que tenemos con este nuevo gobierno y lo que es el proceso de paz. ¿Cómo va, Eisenhower? Buenos días para todos. Bueno, frente al tema de las víctimas, nosotros aspirábamos que el gobierno tuviera una posición mucho más clara cuál va a ser el proceso de reparación. Lo que tenemos hoy es un panorama gris, primero porque estamos a 2 años de que se venza la ley, en menos de 2 años para que la ley termine en su vigencia, sobre todo para la reparación de las víctimas. Solo se han reparado 800.000 víctimas en todo el país, queda todavía un universo de casi 7.600.000 víctimas para reparar. La norma ni siquiera el Congreso está tramitando, ni siquiera por iniciativa del gobierno o por la misma iniciativa del mismo Congreso, una ley que amplíe el plazo para las indemnizaciones. Y fuera de eso, el gobierno nacional sacó una resolución que es la 1958. Esa resolución prioriza a las víctimas del conflicto armado en materia de indemnización. Estamos hablando de que quien tenga 74 años puede clasificar para que sea reparado administrativamente por parte del Estado. Quien tenga una enfermedad ruinosa, catastrófica, y la otra posibilidad es que si usted tiene una discapacidad, la discapacidad marque más del 40% de la inhabilidad para trabajar, es decir, que tiene que ser certificada por una EPS o en su defecto un certificado médico laboral. ¿Eso qué significa? ¿Cuántas personas realmente cumplen ese parámetro de reparación de víctimas con esa nueva resolución, la 1958 de este año? Prácticamente es muy poquita la gente, y en la mayoría de la ciudadanía, la mayoría de los ciudadanos que son víctimas del conflicto armado quedarán prácticamente a la deriva si no se reforma la ley o no se amplían los plazos. Ahora, el problema es de presupuesto. ¿Dónde están los presupuestos realmente que el gobierno debe apropiar? Ahora el gobierno Duque debe reformar el presupuesto presentado al Congreso precisamente para apropiar los recursos que deben darse a la reparación integral de las víctimas. Bueno, Eisenhower, otra pregunta que tenemos es respecto a, ¿le quieren meter la mano a lo que ya está pactado, lo que está firmado? ¿Es esto posible? Pues como son nuevos gobiernos lo quieren hacer, pero ¿realmente sería algo benéfico para las víctimas? No, las actuales reformas, de hecho, la señora ministra del Interior presentó todo un paquete con el gobierno del presidente Duque para reformar algunos puntos del acuerdo de paz. Primero hay que decirle que es una gran mentira. Darle trámite a esas reformas no va a ser fácil en el Congreso. Primero porque las mayorías no las tienen. Sobre todo tendrá un Congreso para gobernabilidad, pero no tiene un Congreso para reformar la Constitución y los acuerdos. Bueno, Andrés, televidentes, también esta semana estamos con Guillermo Castaño Arcila, quien pues para la región nos ha venido colaborando bastante con lo que es la defensa de los derechos humanos y remarcar los acontecimientos históricos. Guillermo, ¿cómo vamos? Pues nosotros un poquito no, mucho dolidos por lo que le está pasando al pueblo colombiano, lo que estamos viviendo pues después de 40 años de luchas de defensa de los derechos humanos, vemos cómo ahora estamos atravesando uno de los momentos más difíciles, en el sentido de que ya está instaurado un régimen fascista abiertamente. En todas partes hay cuadrantes, cuando son los barrios, o hay redes de seguridad en las veredas, están estructurando todo un marco de tipo pues fascista, ¿no? Y la política a nivel del Parlamento y a nivel de la misma justicia es parte del mismo modelo, ¿no? Guillermo, una pregunta. Lo que pasa en este país o generalmente es trágico por lo que
lo que es las tradiciones orales se vienen perdiendo. Sí. Hablemos puntualmente de lo que ha pasado aquí, que muchos de los peregrinos no conocen. Sí, bueno, aquí acaba de recordarnos precisamente el compañero de Maíz, nos acaba de refrescar el hecho de que esto hizo parte de un territorio muy valioso de resistencia campesina que se llamó Consotá. Pero aparte de eso, este sitio fue el sitio de encuentro de la mayor cantidad de campesinos que no solo provenían de Pereira, sino de la región centro-occidental de Colombia. Esta era la galería principal de Pereira y era el sitio de entorno del cual no solo negocios de alimentos y de artesanías, sino era el sitio de encuentro, el sitio donde venían los campesinos a tomarse una cerveza, un aguardiente, a estar con unas compañeras. Era el mundo social de la sociedad rural campesina. La élite dirigente nuestra destruye ese sitio y lo que nos da es este empedrado, hermano, estas baldosas, todo esto es lo que nos deja de la historia a nosotros. Este fue el sitio del encuentro de los campesinos, el sitio del encuentro de los indígenas, el sitio del encuentro de los afrodescendientes. Aquí hacíamos, porque cuando era niño venía aquí, y este era el sitio central casi que de la vida de nosotros. La música nuestra era aquí, el encuentro con el otro que llegaba de otro municipio era aquí. El gobierno colombiano está radicando el día de hoy ante el Congreso de la República un proyecto de ley por medio del cual pretende adelantar una reforma tributaria profunda en Colombia, con un agravante, que no lo llama reforma tributaria, sino que lo llama Ley de Financiamiento o Financiación del Estado, y por medio de este mecanismo lo que pretende es hacerle creer a los colombianos que no ha habido reforma tributaria, sino que simplemente es una ley que va a hacer cosas cosméticas, cuando la realidad es que se pretende ampliar la base gravable del IVA para todos los productos de la canasta básica, excluyendo a 2. Y con otra mentira, y es diciéndole a los colombianos que va a devolver lo que paguen los pobres, es decir, como lo hace con el Sisbén, en fin, cuando en realidad no existe una base de datos ni un mecanismo idóneo, eficiente, eficaz para garantizar que los pobres vayan a recibir devolución alguna. Eso es una falacia. Y otra mentira adicional, plantear que en Colombia se va a disminuir el IVA del 19 al 17%. Y digo que es mentira porque es probable que para hacerle creer a la gente que va a disminuir el IVA, lo haga durante 1 o 2 años. Pero luego el IVA tiene que volverse a incrementar porque hay problemas estructurales. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos del programa Enfoque Semanal con este resumen de las actividades que realizamos durante este año 2018. Javi, nos quedan muchas experiencias y la invitación para que el próximo año también continuemos la lucha. Nos toca salir a las calles a luchar porque, imagínese, Javi, 6% el aumento salarial, algo histórico en 25 años, fue el mejor salario, mejor que Santos, que fue el 7%. Sí, es algo cómico lo que viene pasando en este país, que es lo que diga Uribe, el doctor Uribe y la bancada democrática, del Centro Democrático, pero en las calles les vamos a demostrar, luchando y exigiéndole al gobierno que respete los derechos y el deber que ellos tienen de proveer a la gente, no solo cobrarnos impuestos más altos, sino brindarnos algo igual o de mejor calidad, ya que se le está dando todo contrariamente, se les están dando los dineros, pero no se ven ni en la salud ni en la educación, en ninguno de estos rubros. Así es, entonces la invitación, antes de desearles un feliz año, es para que se suscriban al canal de YouTube. Aparecemos como Enfoque Semanales Intraendes Pereira, la página de Facebook fanpage, aparecemos como Intraendes Pereira cada 8 días con un Facebook Live. Entonces la invitación es para que se suscriban, lo compartan y para que vean nuestro programa. Una feliz Navidad les deseamos, un feliz año y estaremos en la lucha.